Bienvenidos a Iglesia de Nazareno, Más que Vencedores. Nuestra escuela bíblica dominical está por iniciar. Abre tu mente y corazón para aprender de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Estamos contentos este domingo de estar con ustedes nuevamente, tratando de comprender muchas de las cosas que sucedían en una iglesia y que Pablo estaba llamado a enseñarles cómo corregir esas cosas que les estaban haciendo daño. Esa iglesia era la iglesia de Corinto, un puerto situado allá en Grecia, lleno de problemas, tanto la gente como el pueblo, como la iglesia. Porque la iglesia está formada por seres humanos, ¿verdad? Claro. Y por donde hay seres humanos hay problemas, ¿verdad? Hay problemas. Sí. Vamos a orar. Y así vamos a orar, por favor, Estelita. Vamos a orar para iniciar entonces, ¿verdad? Ya dimos la introducción más o menos de lo que se va a tratar la lección. Pongámosle adelante del Señor entonces, oramos entonces, hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, esta mañana. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día, de un nuevo amanecer, Señor. Gracias porque de veras a veces no apreciamos todo lo que tú nos regalas, bendito Dios, y a veces solo levantamos corriendo de la cama sin pensar que, bendito Padre, tú eres quien nos ha sostenido toda la noche, Señor, y nos permite movernos nuevamente, Señor, para empezar un nuevo día. Gracias por este día de guardar, gracias por este día que tú nos regalas, Señor, y que es un día que tú descansaste, Señor, y que quieres que lo dediquemos para ti. Aquí estamos hoy, Señor, para estudiar este pasaje de la palabra de Dios en 2 de Corintios, y te pedimos que tú nos ayudes, nos dé la sabiduría, el entendimiento, Señor, y el discernimiento, para que podamos realmente entender bien, Señor, lo que tú quieres enseñarnos hoy y cómo debemos de proceder, Señor, para ser buenos hijos de Dios y para ser también, Señor, cristianos, que crezcamos cada vez más, Señor, en el conocimiento de tu palabra, la pongamos por obra para que así, Señor, también podamos transmitirla a otras personas y así tu reino vaya creciendo, Señor, y se vaya extendiendo cada vez más y más, Señor. El mundo necesita hoy conocer de este amor de Dios. Permite, Padre, que como hijos tuyos podamos ser, como estudiamos la semana pasada, bendito Señor, embajadores en nombre de Cristo Jesús. Dejamos entonces, Dios mío, este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos bendigas y bendigas a todos mis hermanos y hermanas que hoy están conectados, Señor, en el estudio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu vaya dirigiendo cada mente y cada corazón y nos permita, Señor, poner en práctica para que nos vaya bien. En el nombre de Jesús oramos y a ti sea toda gloria y honra, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues la iglesia de Corintios, viéndose tan dividida por los problemas internos, decidieron pedirle a Pablo, que andaba también en otro país, que los ayudara para resolver cómo debería ser la iglesia. Y así Pablo pues llegó a enfrentar cada uno de los problemas que se presentaban en la iglesia. Y desde luego pues para él estaba poniendo orden en el nombre del Señor Jesucristo.
El texto de esta lección dice en 2 Corintios 10, 17. ¿Quieres leerlo, Telita? Sí, el versículo clave es: más el que se gloríese en el Señor. Sí. El ¿Verdad? problema ahí que estaba enfrentando en ese momento era que como en toda iglesia, ¿verdad? Hay personas que les gusta mucho Sobresalir. sobresalir. Y no es que sea malo sobresalir, No, pero con un espíritu humilde. humilde. Sobresale uno porque hace bien las cosas, pero uno no está reclamando que lo reconozcan como importante o que lo reconozcan como que si en aquel nos morimos, ¿verdad? Porque se enoje si no le dan a la persona, según ellos, el crédito que se merece, ¿verdad? Sí. Por eso dice Pablo aquí, ¿verdad? Que si se va a gloriar, que se gloríe, pero en el Señor, ¿verdad? Es que es un asunto muy delicado. Muy delicado porque dice que por estar buscando su gloria mucha gente se ha perdido. Exactamente, Sí. porque va a caer en otros pecados, Sí. ¿verdad? Y entonces, porque la gloria es de Dios. Porque la gloria es del Señor, y por lo mismo siempre decimos, ¿verdad? Que la gloria sea para Él, porque Él es quien merece toda honra y toda gloria, porque Él es el creador y el sustentador de la vida, ¿verdad? Él nos crió, Él nos formó, Él nos hizo, y Él tiene el control de todo lo que existe, ¿verdad? Nosotros somos solo su creación. Aún nuestro presente y nuestro futuro está en las manos de Dios. Todo está en las manos del Señor, de todas las generaciones que seguirán más adelante, ¿verdad? Entonces, si no sabemos realmente, como dice aquí, que se gloríe en el Señor, entonces la persona que se quiere gloriar para sí misma, a veces cae en otras situaciones complicadas de pecado, ¿va? Porque no le importa qué hacer. Con solo querer apropiarse de la gloria que solo pertenece a Dios, ya hay problemas. Y más que todo, a veces se sobrepasan en una serie de circunstancias con tal de llegar a ser vistos de todo, ¿verdad? San Pablo dice en Gálatas 2:20, léelo. Dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Son hermoso, varias cosas que tiene este texto, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Pero lo importante es que Cristo vive en mí. Exacto. ¿De qué me sirve vivir yo si estoy vacío por dentro? Exactamente. Sí. Ese es el problema mayor, ¿verdad? Que tantas personas están buscando la gloria para sí mismos y están buscando cosas terrenales, pero no vive Cristo en sus corazones. Sí. Y eso siempre va a haber un vacío que va a quedar en sus vidas, que nunca va a ser llenado, porque así dice, ¿verdad? Dios nos hizo realmente con ese vacío en el corazón para ser llenado con su presencia, y mientras no esté la presencia del Señor llenando el corazón del ser humano, siempre va a haber algo que le va a hacer falta y que nunca va a estar contento con su vida. Y dice el texto, lo que ahora vivo en la carne. Es decir, mientras nosotros no muramos, estamos viviendo en la carne, pero la carne la tenemos controlada. Porque lo espiritual es lo único que vale la pena de nosotros. La carne va a ser convertida en La carne para nada polvo. aprovecha, dice en uno de los versículos, ¿verdad? Sí. No sirve nada más así como para que podamos caminar, estar allí como que fuera la recepción del cuerpo nada más, ¿verdad? Pero eso se va a destruir. Se va a destruir. Se va a volver polvo. Sí.
Entonces el propósito de la lección es enseñar a todos los hermanos y discutir con ellos si es necesario que en un carácter cristiano maduro se deben de combinar la unidad y la disciplina. Ujú. La unidad quiere decir que todos vamos a vivir bajo un mismo molde. Sí, Y la disciplina es que aun nos guste o no nos guste, las cosas son como el Señor dice y no como nosotros decimos. ujú, Y él se está enfrentando ahí en esa iglesia de Corintios con algunos falsos ministros, ujú. ministros que estaban defendiendo sus salarios, porque ellos Sus sí les intereses pagaban. personales, ¿va? Sí. Entonces para ellos la llegada de Pablo era una amenaza Exacto. y estaban buscando cómo desprestigiarlo. Como siempre, ¿verdad? Va sobresaliendo más la carne que las cosas del espíritu, ¿verdad? Ahora, Pablo se defiende sin lastimarlos a ellos, Ujú, a pesar de que él tenía autoridad, ujú. pero tenía la humildad de Cristo. Amén. La humildad de Cristo, y entonces por lo tanto era un discípulo perfecto. Ujú. Y entonces vamos a leer cómo contesta Satanás a los ministros de Satanás, así le llama él a los ministros de Satanás, Ujú. que estaban ahí dominando a la iglesia esa. Y Pablo va a discutir con ellos. Ujú. Pablo se dirigió a los corintios con una autoridad apostólica. Ujú. Apostólica porque él decía que Jesucristo se había aparecido específicamente a él. Ajá. Y dice Pablo, yo mismo, Pablo, os ruego. Ujú. Es decir, él no llega, Con altanería. a pesar ni que él con sabía que tenía imposiciones. toda la autoridad del El Señor, apóstol. no llega con altanería, sino Ujú. que va a rogarle a la gente. Ujú. El apóstol Pablo dice que deseaba fortalecer la fe de los hermanos de Corintios porque Corinto. estaban en peligro de ser desacarreados por esos ministros de Satanás. Sí. Eso era lo que lo preocupaba realmente, ¿verdad? Sí, Saber que estos ministros, falsos ministros, ¿verdad? O que estaban haciendo las cosas mal, estaban descarriando a los hermanos de ahí, de Corinto, ¿va? pues los Los estaban estaban poniendo llevando. con metas terrenales en lugar de metas celestiales. Espirituales, ¿verdad? Sí. Celestiales. Ujú. Corintio estaba en peligro de ser descarriado por estos ministros y por eso Pablo se vio obligado a hacer uso de su autoridad, pero no con espíritu de orgullo o jactancia, sino de mansedumbre y de ternura de Cristo. Sí. Decían que Pablo no era ningún apóstol especial porque andaba según la carne como cualquier otro hombre. Ujú, ujú. Esas eran las dos acusaciones que Ajá. tenían estos ministros Falsos ministros. contra Pablo, y vamos ahora a ver cómo Pablo se defiende. Sí. La acusación de que andaba en la carne se refiere al hecho de que aún no tenemos cuerpo glorificado. Pablo no podía andar más que Pues así como anda un ser humano. por dentro, él estaba viviendo con Cristo, Ujú. pero por fuera era un ser humano. Claro. Tenía Entonces, todas las necesidades que tiene un ser humano, ¿verdad? claro, sí. Pero dice Pablo, ¿verdad? Ujú. Vamos a ver. Porque dice andar en la carne se refiere al hecho de que aún no tenemos un cuerpo glorificado, ni militamos según nuestra propia habilidad, sino más bien por el poder del Espíritu, ¿verdad? Sí, sí. Porque todavía no está, el cuerpo no está glorificado. Sí, nosotros no podemos andar nosotros tenemos que andar en la carne porque la carne es la que nos sostiene. Exactamente. Pero mientras la vida eterna que está Ajá. en nosotros, ya porque Cristo está en nosotros, Ajá. se va a hacer manifiesto cuando nosotros muramos. Ujú. Las armas carnales consisten en aquellas que son inventadas por el hombre, y las armas espirituales son poderosas en Dios. Ujú. Por ejemplo, la cruz de Cristo para la destrucción de fortalezas
derribando los argumentos filosóficos que estos querían poner los corintios. Recordemos que Corintio era una ciudad griega, y recordemos que ellos tenían su filosofía como la cosa más importante que podía crearse. A los grandes filósofos, ¿verdad? Griegos. Y sin embargo, las cositas sencillas que el Señor Jesús decía, botaban por los suelos inmediatamente todas las grandezas de las filosofías de los griegos. Sí. Y se levantaba, dice la soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios, el orgullo del corazón humano. Yo no sé por qué Satanás nos toca con estas cosas, ¿va? El orgullo del ser humano. Pero como es desde la caída, ¿va? Ahí están haciendo manifestaciones actualmente todavía, ¿va? Porque necesitan su dignidad de seres humanos. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Yo tengo derecho a hacer lo que me dé la gana con mi cuerpo. Porque es mi cuerpo. Sí, no es de Dios. No es el cuerpo que Dios me prestó. Y es mi cuerpo vida y también. es mi vida. Esas son las mentiras del enemigo. Sí. Porque eso no es su cuerpo, es un cuerpo prestado por Dios. Y el rato que Dios quiera se lo quita a uno también, ¿verdad? Es el orgullo del corazón humano. Es la mentira del enemigo, metiéndole en la cabeza esas cosas a los seres humanos. Así que, ¿verdad? hermanos que nos están escuchando, tengan cuidado porque Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora. Sí. Y fácilmente caemos nosotros en el yo. Es que yo hago. Es que yo tengo derecho. Yo tengo derecho a hacer tal cosa porque este es mi cuerpo, esta es mi vida. Y yo puedo hacer con ella lo que quiero, así dicen especialmente, ¿verdad? La juventud ahora. Sí. Entonces, el orgullo del corazón humano, ¿verdad? Llevando, dice, todo pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Solo se logra cuando el creyente mira exclusivamente a la cruz, el único lugar donde es posible la victoria, ¿verdad? Claro. Dice, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y solo se logra cuando el creyente mira exclusivamente a la cruz. A la cruz. A la actitud de Jesucristo frente a la crucifixión. Así es. Porque Él fue obediente hasta la muerte. De cruz, sí. En muerte de cruz. El único lugar donde es posible lograr la victoria para el ser humano es en la cruz de Jesús. Sí. Sí. No hay otro lugar. Porque Él fue obediente, aunque Él en su carne Él decía así, Señor, si pudiera pasar de mí esta cosa, o sea, yo no quisiera pasar por eso, ¿verdad? Humanamente, ¿verdad? En su parte. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí, amén. La obediencia era total. La obediencia era total. Ahora, las armas de los espirituales. Las armas de los que lo estaban atacando a Pablo eran armas carnales, ¿verdad? Sí. Pero Pablo responde con las fuerzas espirituales que él tenía. Ajá. Admite Pablo que sí, él andaba en la carne porque estaba en esta vida. Sí. Y por lo tanto sujeto a muchas debilidades. Sí. Pero añade, pero no militamos según la carne. Sí. ¿Qué querrá decir militar? Pues andar, ¿va? Andar. Sí. No andamos según la carne. Y escribe Pablo la naturaleza y eficacia de sus armas espirituales. En primer lugar, dices, no son carnales como eran los de los falsos acusadores. Sí. Son espirituales, poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas filosóficas. Sí. Que no nos vengan a contar historias, ¿verdad? Exactamente. Y ahí está todo en la Biblia. Exactamente. Si tienen duda, que vayan a la palabra de Dios y ahí van a encontrar realmente la respuesta a todo, ¿verdad? Los filósofos griegos pasaron años y ahí siguen todavía preguntándose un montón de situaciones, ¿verdad? Así y nosotros en la palabra de Dios encontramos las respuestas ahí porque ahí está claro, ¿verdad?
Si leemos la palabra, si la escudriñamos, si buscamos en la palabra de Dios, ahí vamos a encontrar todo, porque hay para todo, ¿verdad? Sí, Entonces, todo pero está. la gente no, o sea, como que dice que quieren buscar, pero quieren buscar a su manera y donde ellos quieren buscar. Y donde Ellos quieren que les den la respuesta que ellos quieren recibir, no la respuesta que Dios quiere darles para un cambio y una transformación en sus vidas. Amén. ¿Verdad? No hay nada que se le oponga al Señor. No, sino solo la voluntad humana de querer ser importante. Así quedarse con la gloria de Dios, ¿verdad? Pablo dice que tiene un ministerio, el apostolado. Pablo dice, yo soy tosco en la palabra, pero él no era un orador mediocre. Sin embargo, él decía, yo pues no tengo facilidad de palabra, pero él era un doctor en muchas cosas. En todas las... Era un hombre preparadísimo, ¿verdad? Estudiando a los pies de Gamaliel y sabía toda la ley y todo, lo conocía, ¿verdad? Claro. Sin embargo, él se hace así que... En lo terrenal era una persona importantísima, que lo escuchaban los reyes y todos los más importantes. Por lo mismo Dios lo había llamado para un ministerio especial, para predicar a esas alturas, ¿verdad? No solo eso, entrar para a las llevar cortes, el evangelio a las cortes y a todo el mundo, fundar las primeras iglesias en el Asia, ¿verdad? Y a estos asalariados que estaban defendiendo su posición, decían que Pablo no era un apóstol cabal. Sí, porque no era de los 12. Porque no había estado con los 12. Y que por eso era un apostolado ya... Que no era... degradado. Y tenemos que aprender, mamita Estelita, que el diablo trata de dividir para reinar. Así es, porque todo reino dividido no prospera, ¿verdad? Toda iglesia dividida no prospera. Y toda iglesia, toda familia dividida, todas las cosas así no van a prosperar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el enemigo busca siempre, porque sabe que si estamos divididos, hay alguien que dice, va, divide y vencerás, va. Es una frase, ¿verdad? Sí, así es la frase, sí. Y así es, porque cuando hay división, entonces ya no, las cosas no van a prosperar, no salen, ¿verdad? No solo eso, sino que fíjate aquí, dice que para reinar, decían que Pablo pues era un apostolito, ¿verdad? Bueno, sí, como no era de los 12, así como que había surgido así de repente, de la nada, ¿verdad? Y otra cosa. Pablo era el que no había aceptado ninguna ofrenda de parte de la iglesia de Corinto. Sí, como él tenía su trabajo que hacía y todo, ¿verdad? Él no solo eso, sino que él no quería que ni siquiera le dieran ni un centavo para que no pensaran que él venía como los que estaban ahí, interesados en el dinero, sino que él más estaba interesado realmente en predicar la cruz de Cristo. Sí. El poder del enemigo está en el versículo, el poder del enemigo era que eran falsos apóstoles, eran personas que predicaban y trabajaban para ser vistos por los hombres. Hermanos, tengamos cuidado, no nos portemos bien en la iglesia solo para que nos miren, sino para que nos mire el Señor y el Señor sea el que nos dé la recompensa. No que alguien venga y me diga, ¡ala! Pues que vos como sos importante. Qué bonito cantar, qué bonito hacer las cosas, qué bien hacer esto y el otro, porque entonces ahí se va subiendo el ego, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes aquí, porque eso es lo que el enemigo busca, ¿verdad? Y es tan especial para ir haciendo, aquí dice que el diablo trata de dividir para reinar, ¿verdad? Por eso el apóstol no había aceptado dinero, porque sabía que tarde o temprano se levantarían los falsos profetas para desafiar su carácter y su ministerio, ¿verdad? Sí. Estamos en el capítulo 11, los que están siguiendo ahí en la Biblia, estamos en el 11 y en el versículo 12 al 15. Y en los versículos 13 y 14, Pablo revela la verdadera naturaleza de sus enemigos.
Y esto es importante, ¿verdad? ¿Cuál era la verdadera naturaleza de sus enemigos? Aquí ¿Verdad? dice que eran tres. Tres cosas. Son falsos apóstoles, son personas que predican y trabajan para ser vistos Por los hombres. La Qué misma- delicado va, Sí, porque los ministros fácilmente se nos va subiendo el ego. es Y un problema pensamos que bastante somos serio. tremendos, pero no. Predicadores, cantantes, ministros, de cualquier persona que tiene un cargo, ¿verdad? Puede ser problema eso. Sí. En la segunda cosa En segundo son lugar dice, son obreros fraudulentos, porque nos habla del poder engañoso de Satanás. Satanás se disfraza como ángel de luz. Ujú. Y estas gentes también se disfrazan como que son ángeles de luz, ¿verdad? Qué peligroso, ¿verdad? O sea, aquí tenemos todo lo que Pablo nos está advirtiendo también en estos versículos del capítulo número 11 de Segunda de Corintios, ¿verdad? Y él nos dice que son obreros que son fraudulentos, ¿verdad? Porque nos habla que hay un poder engañoso de Satanás, y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Muy en cuenta. Hay un poder engañoso de Satanás, porque él se disfraza como ángel de luz. Hasta como ángel de luz. Hasta como ángel de luz, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a no ser engañado. Cuando nos veamos siendo tentados aquí, porque la gente también muchas veces se empieza a decir cosas, ¿verdad? Ay, usted qué bonito predica, qué bonito habla, qué bonito canta, qué bonito alaba, qué bonito ministra, qué bonito hace las cosas y todo. Cuidado. ¿De dónde viene eso? ¿Quién me está diciendo eso? Satanás. ¿De dónde vienen esas palabras? Y entonces, mucho cuidado, porque podemos caer en esa tentación. Es un poder engañoso del enemigo. Y el tercero dice que se disfraza como ministros de Jesucristo y la mentira nunca muestra su verdadero rostro. Hasta cuando ya salen los problemas. Hasta entonces aparecen. Hasta entonces aparecen. Hemos visto iglesias que se deshacen porque los pastores finalmente sacan a luz quiénes son ellos, ¿verdad? Y se acaban las iglesias. Acabamos de estar ahí en Huehuetenango, en una iglesia que se terminó, ¿verdad? Sí, bueno, hay muchas situaciones, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Por eso dice aquí que se disfrazan como ministros de Jesucristo. Y últimamente pues sabemos que hay tantas, ¿verdad? Que surgen. Solo Dios conoce las intenciones de cada uno y por eso hay que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas que se predican. Pues acusaban a Pablo que porque no había recibido dinero era persona que no valía la pena. No valía pero Pablo les dice que él no quería hacer carga para ellos. Porque lo único que deseaba era anunciar el Evangelio de Cristo sin ser carga para ninguno. Para ninguno. Uh-huh. Dice que mi ministerio, dice Pablo, sí, fuera un regalo de Jesucristo para ustedes. Uh-huh. Pero sí aceptó aceptó ayuda de las iglesias de Macedonia, uh-huh, porque la necesitaba. Sí. Pero la iglesia de Corinto la estaba tratando a él como que merecieran. Es que si vimos en una de las lecciones, vimos que la iglesia de Macedonia era una iglesia diferente. Sí. A la de Corintios, ¿verdad? Sí. Ellos daban así más de sus fuerzas, ¿verdad? O sea, podés ver también el espíritu de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Con qué espíritu están haciendo las cosas. Mientras que sus enemigos de la iglesia de Corinto argumentaban que ellos sí estaban dispuestos de aceptar ayuda para ellos mismos e insinuaban que todo verdadero apóstol debería de ser sostenido por la iglesia, ¿verdad? Entonces sí, estaban así alegando como que sí, todos los apóstoles tienen que recibir dinero. Y si no recibís es porque no sos o algo así, ¿verdad? Sí, la gente estaba midiendo en dinero. En dinero porque se les estaba dando. El amor de Dios no puede ser comprado con dinero. No puede ser comprado con dinero. Sí. Definitivamente, ¿verdad?
Notemos que Pablo expuso su argumento para demostrar que amaba a los corintios, ¿verdad? Y él dice, no debía de permitir que sus palabras severas y fuertes ocultaran la responsabilidad y amor que él sentía para comunicarles el Evangelio de Cristo. Ahí es donde ya entra, ¿verdad? Donde la lección dice que con humildad, pero también con carácter, ¿verdad? Sí. Y entonces él dice, él no podía permitir que sus palabras severas y fuertes ocultaran la responsabilidad y el amor que él sentía para comunicar el Evangelio de Cristo. Con el 2. ¿Verdad? Sí, ahí. Él no se había presentado ante ellos con orgullo, no lo había hecho en ninguna manera. Sí. Y no había querido ser una carga financiera, porque la palabra carga significa el pago en dinero y retribuciones que se daba diariamente a los soldados romanos. Entonces por eso él dice que él no quería ser una carga financiera, porque era lo que se les daba, ¿verdad? Y el 4 dice, debían notar que cuando tuvo necesidad, recibió ayuda de otras iglesias hermanas para continuar su ministerio entre los corintios. O sea, él le está diciendo, yo cuando tuve necesidad sí recibí, porque sí recibió de otras iglesias, ¿verdad? Sí. Ajá. Ahora nos habla del poder del enemigo, ¿verdad? Del enemigo. El diablo trata siempre de dividir para reinar. Tengamos cuidado. Sí. Pablo no había aceptado dinero porque sabía que más tarde se levantarían falsos profetas para desarrollar su carácter y ministerio. Ministerio de falso profeta, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué estos son falsos apóstoles? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si ellos son seguidores de Satanás, y Satanás se disfraza como ángel de luz, también ellos pueden disfrazarse de falsos apóstoles, sí, de falsos ministros del Evangelio. La mentira dice que nunca muestra su verdadero rostro. Sí. Siempre damos un rostro de bondad y todo eso, pero por dentro no hay nada, ¿verdad? Sí, estaba pensando ahorita, digamos, en Judas, ¿verdad? Que siempre decía, cuando tenían que sacar dinero o cuando la mujer derramó su perfume en los pies del Señor, dice, ¿por qué está desperdiciando todo hay que darlo a los pobres. Eso es para darlo a los pobres, pero no era verdad. Pero él se lo robó. Pero no era para la intención de eso, ¿verdad? No, en ese rato no se mostraba, parecía como que lo que decía pues tenía alguna razón, ¿verdad? Pero no era así porque ella estaba haciéndolo para ungir al Señor Jesús, ¿verdad? Y cuántas situaciones no se pueden presentar así en las iglesias también, ¿verdad? 1 Pedro 5, 8 y 9. El diablo no se muestra como un león rugiente, sino que se presenta como una oveja que está ahí mansito. No, y como sabe por dónde está acechando, está esperando el momento, está suavemente metiendo las ideas, está conociendo a la persona, se toma el tiempo para conocer a cada quien y saber por dónde entrar, ¿verdad? Es bien astuto, ¿verdad? Aquí dice 1 Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, por eso nos da el consejo, ¿verdad? Como conclusión, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Sí, el 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no solo somos nosotros. El ataque es satánico. El ataque es a todo entero. el mundo. Todo el mundo está padeciendo lo mismo. No voy a decir yo, solo a mí me están pasando las cosas. Muchos están sufriendo lo mismo. Y la conclusión es: el consejo del apóstol Pedro a la iglesia cristiana es pertinente y deberíamos de recordarlo constantemente para evitar los problemas de la calumnia, la inmadurez y finalmente la apostasía, ¿verdad? Sí. Y esta de 1 Pedro nos recomienda. La conclusión dice 1 Pedro
8 y 9 Sí. dice, nos recomienda, Ujú. sed sobrios. ¿Qué Ujú. quiere decir sobrio? Pues que seamos personas que estemos bien centradas. Bien centradas. Y velad. Ujú. Y velad porque el diablo, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debéis resistir firmes en la fe. Ujú. Todos podemos ser tentados, Todos. pero si tenemos nosotros fe en el Señor Jesucristo, entonces sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, podremos resistir las Sí. tentaciones de Satanás. Porque en todas partes del mundo los mismos hermanos están sufriendo lo mismo. Así que hermanos, Padecimientos. cuidados con los hermanos que en las iglesias comienzan a meter divisiones, Ujú. porque no son de Dios, sino la división no es de Dios, sino del diablo. El diablo, Así la que cizaña, ¿va? resistamos cualquier cosa que quiera dividirnos, porque la unidad es en Dios. Exactamente. Creo que una de las recomendaciones siempre es, tenemos que orar y velar, ¿verdad? Y En saber oración. de dónde provienen las cosas para no caer en esa tentación, Sí, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente y no seamos parte del problema, sino seamos parte de la solución. amén. Amén. Despídenos en oración, pues, Estelita. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana, Señor, y sabemos que, pues así como terminamos con la conclusión, hay hermanos en todo el mundo, Señor, también sufriendo todo lo que Pablo sufrió aquí, Señor, en la iglesia de Corinto, y que habrán falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos todos, Señor, tratando de desviar el camino, tratando de desviar, Señor Jesús, realmente el corazón de muchos de cristianos, de muchos de tus hijos, Señor, para que haya divisiones en las iglesias, para que muchos se desanimen, se decepcionen, pero sabiendo, Padre, que tú nos has advertido de todas estas cosas con tiempo, para que estemos, Señor, velando y orando, Señor, para no entrar en tentación. Ayúdanos, Dios Santo, por favor, a cada uno, como miembros de las iglesias cristianas alrededor del mundo, no solo más que vencedores, para que estemos atentos, Señor, a tu palabra, porque el diablo sigue como león rugiente, viendo a quien devora, y va a cumplir su propósito, Señor, de dividir realmente el cuerpo de Cristo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas y que nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber, bendito Dios, cómo proceder en cada situación, para que vayamos haciendo las cosas conforme tu palabra y siempre, Señor, pidiendo tu dirección en todo momento, porque nosotros queremos ser, Señor, personas que hagamos las cosas para ti, bendito Dios, y que nos guardes, Señor Jesús, de que la gloria que es tuya, Señor, ninguno nos la robemos, Padre. Que toda gloria y toda honra sean para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hasta el otro domingo, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.